Romanos es un libro bien difícil And as you know, the book of Romans is a very difficult book. y hasta en lo humano un poco difícil de aceptar. And even in the human is a little bit difficult to accept. Pero yo le prometí a esta iglesia But I promised this church que that en cuanto a la palabra de Dios, the word of God, yo no iba a encubrir nada de ustedes. I will not hide anything from Que you. yo no iba a injertar ninguna opinión mía, That I will not put in any personal opinion. sino que yo les iba a predicar la Biblia tal y como está. But that I will preach the Bible just as it is. Y eso es lo que yo voy a hacer en este día And con la this is ayuda what de I'm going to do Dios. today with the help of God. Los invito a que nos pongamos de pie y busquemos el libro de Romanos, su capítulo 9. I'm going to ask you to stand up and look in your Bibles in Romans chapter 9. Gloria a Dios. Y le pido, mis amados hermanos, que aunque la palabra sea chocante, que nos enfoquemos en la evidencia bíblica. And I'm going to ask you that even if the word strikes you, to focus yourself in the teaching of the Bible. Y se fijen que en ningún momento estoy añadiéndole mi opinión a la palabra. And to see that in any given moment I am going to be adding to the word. Y por eso es tan importante, amados hermanos, predicar en el contexto y la exposición bíblica. And this is why it's important to preach in the context and the biblical exposition. Porque cuando predicamos bajo el contexto bíblico, Because when we preach under the context, the biblical no context, seremos engañados we will not be deceived por los lobos y por los falsos maestros que hay allá afuera. by the wolves and false teachers that are out there. ¿Por qué? Porque conocemos el contexto bíblico. Because we know the biblical context. Acordémonos, amados, que es lo que está escrito, fue escrito a la iglesia en Romanos. Let's remember that what was written to the church in Romans. Y para poder entender lo que esto significa para nosotros hoy día, And to be able to understand what this means to us today, hay que primero entender lo que significaba para la iglesia en ese entonces. we need to first understand what it meant to the church in that Una time. vez que entendamos lo que significa para esos hermanos, Once we understand what this meant for those brethren, entonces podemos aplicar la Biblia a nuestras vidas. then we can apply the Bible to us. Amén. Así que Romanos 9, So Romans chapter 9, vamos a leer primeramente del 1 al 8. we're going to be reading from verse 1 through 8. Gracias a la hermana Nora que ella leyó Romanos 8, el final de Romanos 8. I thank Sister Nora that she read the end of chapter 8 of Romans. Y cuando ella leyó, nos fijamos del gozo que el apóstol Pablo tenía al hablar de la seguridad de la salvación que tenemos en Jesucristo. And when she read it, we saw how joyful the Apostle Paul was when he talked about the salvation that we have. Pero ahora yo quiero que miren cómo el gozo del apóstol Pablo se torna en tristeza. And now I want you to see how the joy of the Apostle Paul turns into sadness. Él tiene algo muy importante que decir. He has something very important to Y say. es tan importante que él llama al Espíritu Santo como testigo. It is so important that he calls the Holy Spirit to be his witness. Romanos 9, del 1 en adelante, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia victoriosa dice: Amen. verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. With Christ as my witness, I speak with the utter truthfulness. My conscience and the Holy Spirit confirm it. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. My heart is filled in bitter sorrow and unending grief. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. For my people, my Jewish brothers and sisters, I will be willing to be forever cursed, cut off from Christ, if that would save them. ¿Quiénes son esos hermanos? El que el apóstol Pablo siente gran tristeza. Who are those brethren that the Apostle Paul feels so much sadness? Que son los israelitas, los hermanos de la carne, los israelitas Those are the Israelites. de los
cuáles son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. They are the people of Israel, chosen to be God's adopted children. God revealed his glory to them. He made covenant with them and gave them his law. He gave them the privilege of worshiping him and receiving his wonderful promises. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Abraham, Isaac, and Jacob are their ancestors, and Christ himself was an Israelite as far as his human nature is concerned. And he is God, the one who rules over everything and is worthy of eternal praise. Amen. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Well then, has God failed to fulfill his promises to Israel? No, for not all who are born of this nation of Israel are truly members of God's people. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Being descendants of Abraham doesn't make them truly Abraham's children. For the scripture says, Isaac is his son through whom your descendants will be counted. Through Abraham had other children too. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. This means that Abraham's physical descendants are not necessarily children of God. Only the children of the promise are considered to be Abraham's children. Y no solo esto, sino también cuando, el verso 10, cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, This son was our ancestor Isaac. When he married Rebekah, he gave birth to twins. pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. But before they were born, before they had done anything good or bad, she received a message from God. This message shows that God chooses people according to his own purpose. Por esto, es el verso 12, se le dijo, el mayor serviría al menor. He calls people, but not according to their good or bad works. She was told, your older son will serve your younger son. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Are we saying then that God was unfair? Of course not. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. For God said to Moses, I will show mercy to anyone I choose, and I will show compassion to anyone I choose. Verso 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, y yo añado ni del que hace ni del que no hace. So it is God who decides to show mercy. We can neither choose it nor work for it. Sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. For the scripture said that God told Pharaoh, I have appointed you for the very purpose of displaying my power in you and to spread my fame throughout the earth. Gloria a Dios. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. So you see, God chooses to show mercy to some, and he chooses to harden the hearts of others, so they refuse to listen. Quiero hablar unos minutos bajo el tema elección soberana. I want to speak to you for a few minutes under the topic sovereign election. Altísimo Dios y Padre Celestial, Señor, venimos ante tu presencia agradecidos por tu amor, por tu misericordia.
Padre, por la bendición que tú has puesto sobre tus hijos. En este momento te pido, Padre mío, que abra nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender la verdad de tu palabra, Señor. Háblanos y enséñanos, Padre mío, la verdad de tu palabra. Pon en nosotros el sentir de gratitud, Padre mío. Haznos entender lo agradecidos que debemos ser contigo, Padre. Háblanos y ministranos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. Llevamos ya meses aprendiendo del maravilloso libro de los Romanos. We've been talking about the book of Romans for a couple of months Y now. hemos visto que el tema central del libro de los Romanos es la salvación solo por la gracia de Dios, And we have seen that the central topic of the book of Romans have been salvation through Christ, por la by grace, fe en Jesucristo. and by the faith in Jesus Christ. Ahora, en Romanos capítulo 1, Now, Romans chapter 1, vimos que el enfoque del apóstol Pablo era la ira de Dios, we saw that the focus of God was the wrath of God, la ira hacia el pecado, the wrath against sin, y empieza a desarrollar lo perverso que es el corazón del ser humano. and he starts to develop how lost is the human being. En Romanos capítulo 2, In Romans chapter 2, vemos que el enfoque es el estándar que Dios usa we see that the focus is the standard that God uses para juzgar a toda la humanidad. to judge humanity. En Romanos 3, In Romans chapter él 3, demuestra que toda la humanidad está bajo el poder del pecado, he shows that all humanity is under the power of que sin, no hay ni uno bueno, that there's no one good, que no hay ninguno que busque de Dios, that there's no one who can seek God, que nadie puede buscar a Dios de su propia that cuenta, no one can seek God by their own means, porque tal es el corazón del ser humano. because such way is the heart of the human De being. Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 3, From Romans chapter 1 to chapter 3, vemos que Pablo enseña lo perdido que está el ser humano, we see that Paul teaches how lost the human heart is lo perdido que está toda la humanidad. and how lost humanity is. Y al leer el contexto de los primeros 3 capítulos de Romanos, And when we read the context of the first 3 chapters of the book of Romans, pareciera que no hubiera remedio para nadie. it seems that there is no remedy for anyone. Pareciera que no hubiera remedio, It looks like there was no remedy, ninguna forma no de way que nadie pudiera ser declarado justo e inocente for anyone to be declared just and innocent delante del justo juez del universo. in front of the judge of the universe. Por lo tanto, mis amados hermanos, hay que entender que todos somos culpables. So, brethren, we need to understand that we are all guilty. Todos somos culpables por violentar el estándar de Dios. We are all guilty of breaking the standard of Y por God. lo tanto, todos merecemos ser condenados And therefore, we all need to be condemned por el delito de violentar la ley de Dios. or deserve to be condemned for violating the law of Por eso la God. Biblia dice que por cuanto todos pecaron, This is why the Bible says, because they all sin. por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. They have all been away from the glory of God. Esta primera sección de Romanos This first section of the book of Romans, termina en Romanos 3, versos 19 y 20, it ends on chapter 3, 19 and 20. diciendo: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Obviously, the law applies to those to whom is given, for its purpose is to keep people from having excuses and to show that the entire world is guilty before God, for no one can ever make the right with God by doing what the law commands. The law simply shows us how sinful we are. En otras palabras, si
vas a depender de la ley In other words, if you're going to depend on the law para tu justificación, for your justification, lo siento, quedas condenado. I'm sorry, but you're going to remain condemned. Porque nadie puede cumplir perfectamente con la ley de Dios. Because no one can fulfill perfectly the law of God. Parecía que no había esperanza para nadie. It seemed like there was no hope for anyone. Pero el apóstol Pablo comienza otra sección maravillosa en Romanos 3:21. But Paul starts another section in Romans Y 3:21. algo grande sucede. And something big happened. Una luz de esperanza es manifestada al mundo. A light of hope is manifested to the world. Ahora nos es revelado por el Espíritu Santo Now it is revealed to us by the Holy Spirit que aunque la ley de Dios nos condena, that even though the law of God condemned us, aparte de la ley apart from the law, surge una esperanza. a hope comes. Romanos 3:21 y 22 dice: Romans 3:21 and 22 pero says, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. En otras palabras, la ley hablaba de ella, de esa justicia. Y por los profetas hablaban de esa justicia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. but now God has shown us a way to be made right with Him without keeping the requirements of the law, as we promised in the written writings of Moses and the prophets long ago. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ, and this is true for everyone who believes, no matter who we are. Ahora tenemos que preguntar, Now we need to ask, ¿cómo podemos creer en Él how can we believe in Him cuando nuestra naturaleza pecaminosa no quiere buscar a Dios? when our sinful nature does not want to seek God? Hemos visto en el libro de Romanos We have seen in the book of Romans que Dios mismo interviene en el corazón del ser humano. that God Himself intervenes in the heart of the human being. Efesios 2:8 nos enseña Ephesians 2:8 teaches us que la fe para creer en Dios es un don o un regalo que viene del mismo Dios. that faith, which is a gift, comes from God Himself. En Romanos capítulo 4, In Romans chapter 4, Pablo enseña que Dios es el que justifica. Paul teaches that God is the one who justifies. Dios es el que declara a una persona justa. God is the one who declares someone's just or Dios la righteous. declara justa God declares him por righteous fe y no por obras, through faith and not through por works, gracia y no por ley, through grace and not through law, por logro divino y no por esfuerzo humano. by divine intervention and not by human effort. En otras palabras, la justificación del hombre In other words, justification of men, no depende del hombre, it does not depend on men, sino que depende de Dios. but it depends on God. En el capítulo 5 de Romanos, On chapter 5 of the book of Romans, Pablo resalta los 6 resultados de ser justificados por el mismo Dios. in chapter 6, he highlights the results of being justified by God. Al Dios declarar una persona inocente o justa delante de Él, When God declares someone righteous or innocent por before medio Him de Jesucristo, through Jesus Christ, esa persona ahora tiene paz con Dios. that person now has peace with God. Fíjense que no dice paz de Dios, It doesn't say the peace of God. aunque tenemos también la paz de Dios. Even though we do have the peace of Pero God, Romanos 5 dice que ahora tenemos paz con Dios. but Romans here says that we have peace with God. En otras palabras, éramos enemigos de Dios. In other words, we were enemies of God. No había paz entre nosotros. There was no peace between us. Había enemistad entre nosotros y Dios. There was enemies between us and God. Pero ahora al Dios declararnos justo por medio de Cristo, But now when God declares us just through Jesus ahora Christ, no hay enemistad entre nosotros con Dios, now we're no longer enemies of God, sino que ahora disfrutamos de paz con Dios. but now we enjoy peace with God. Número 2, ahora tenemos acceso a la gracia de Dios. Number 2, now we have access to the grace of God. Número 3, ahora tenemos esperanza de gloria. Number 3, now we have a hope of glory. Número 4, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros Number corazones. 4, the love of God has been poured out through our hearts. Número 5, ahora esa persona es libre de la condenación eterna. Number 5, now that person is free from eternal Y número condemnation. 6, ahora esa persona tiene gozo al saber de la
seguridad que tiene en Jesucristo. And number 6, that person now has joy knowing that their salvation is secure with God. En Romanos capítulo 6, Pablo habla de la santificación de todos los que han sido justificados. In chapter 6, Paul speaks about the sanctification of all. En Romanos capítulo 7, In Romans chapter el 7, apóstol Pablo se enfoca en la lucha espiritual que ahora tienen los salvados. in chapter 7, he focused on the struggle that those who are saved have. Como ahora tenemos dos naturalezas. Since we now have two natures, La naturaleza pecaminosa que está en nosotros the sinful nature that is within us, y la nueva naturaleza dado a nosotros por el Espíritu de Dios. and the new nature given to us by the Holy Spirit. Ahora esto causa una lucha interior. Now this causes an internal conflict. La carne o la naturaleza pecaminosa quiere ir hacia una dirección The flesh of the human nature wants to go in one y direction, la nueva naturaleza dada por a nosotros por el Espíritu Santo quiere ir a otra dirección. and the new nature given to us by the Holy Spirit wants to go in another Y direction. ahora surge una lucha. And now a struggle En el glorioso capítulo 8 de Romanos, In the chapter 8, glorious chapter 8 nos enseña que a pesar de esa lucha espiritual, of the book of Romans, that despite this spiritual battle, hay 7 maravillosas cosas que el Espíritu Santo hace a favor de todos los que son de Cristo. there are 7 wonderful things that the Holy Spirit does for all of those who are of Y Christ. cada una de esas 7 cosas tienen el mismo resultado. And every one of those 7 things have the very same result. Ninguna condenación There is no condemnation para los que son de Cristo. to those who are of Christ. Y ahora llegamos al capítulo 9 de Romanos. And now we get to chapter 9 of the book of Romans. Juntos con Romanos 8, Together with Romans chapter 8. Romanos 9 es uno de esos capítulos que muchos tratan de ignorar. Chapter 9 is one of those chapters that people try to ignore Porque prefieren no atender a lo que está escrito. because they prefer not to attend to what has been written. Algunos han dicho que debemos ignorar los capítulos de Romanos 9, 10 y 11. Some have even suggested that we should ignore chapter 8, 9, and 10? 9, 10, 11. 9, 10, and 11. Porque es simplemente un paréntesis que el apóstol Pablo hace Because it's only a parenthesis that the Apostle Paul is giving us. y no tiene nada que ver con el tema central del libro de los Romanos. And it has nothing to do with the central topic of the book of Romans. Simplemente Pablo, por alguna razón desconocida, empezó a hablar de algo que no tiene sentido. Simply for an unknown reason, Paul started writing about something that is unknown. Pero, amados hermanos, si ese fuera el caso, But if that was the case, brethren, si estos capítulos no fueran de bendición para la iglesia de hoy, if those chapters were not a blessing to the church of today, Dios nunca hubiera permitido que estos capítulos estuvieran incluidos en el canon bíblico. God would have never allowed for these books to be included in the canon, the biblical canon. Es muy peligroso, mis amados It is hermanos, very dangerous, brethren, decir que debemos ignorar una porción bíblica to say that we need to ignore a chapter of the Bible simplemente porque no la queremos aceptar o porque no nos gusta. simply because we don't want to accept it or because we don't like it. Yo creo lo que la Biblia dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. I believe in what the Bible says in 2 Timothy 3:16 and Yo 17. creo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. All scripture is inspired by God and is useful to teach us what is the truth and to make us realize how wrong we are in our lives. It corrects us, and when we are wrong, and it teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. Yo creo que la Biblia es el estándar del cristiano. I believe that the Bible is the standard of the Y Christian. cuando a una persona no le gusta lo que dice la Biblia And when someone does not like what the Bible y says, trata de omitir lo que dice la Biblia and they try to hide what the Bible y says, trata de ignorar lo que la Biblia dice en su contexto, and try to ignore what the Bible says within its context, eso cambia el estándar. that changes the Y standard. ahora el estándar no es lo que dice la Biblia, And now the standard is not what the Bible says, sino que el estándar viene a ser lo que opina el hombre. but the standard comes to be what the
men wants to, the opinion of the men. Y si todo el mundo le quita algo de la Biblia que no le gusta o no está de acuerdo, And if everybody's going to take out something from the Bible that they don't like or that they don't ¿con agree qué, on, amados hermanos, nos vamos a quedar? what are we going to be left with? Con otra religión más. With another religion. Otra religión más de hombre With just another religion of que men trata de acomodar a Dios that tries to accommodate God en la caja de su razonamiento humano. in the box of their own human reasoning. Y amados hermanos, si hay algo que yo he aprendido, And brethren, if there is something that I have learned, es que Dios es muy grande para caber en la caja del razonamiento humano. is that God is too great to fit in the box of the human reasoning. La verdad es que hay un capítulo 9, un capítulo 10 y un capítulo 11 de Romanos. The truth is that there is a chapter 9, a chapter 10, and a chapter 11 of the book of Romans. Y no lo vamos a ignorar. And we are not going to Y ignore no it. la vamos a omitir. And we're not going to admit it. Porque en esta iglesia el estándar no es la opinión del hombre, Because in this church, the standard is not the opinion of men, sino que el estándar es la palabra de Dios. but our standard is the word of God. Si lo puede creer, dale gloria a Dios por And eso. if you can believe it, give God glory. Amen. Hallelujah. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Paul, inspired by the Holy Spirit, termina Romanos 8 exaltando a Dios he finishes chapter 8 exalting God por la seguridad de la salvación que tienen todos los que son de Cristo. because salvation is secure of all who are of Christ. Hay gozo por la seguridad que tenemos al saber que nadie, absolutamente nadie, nos podrá separar del amor de Dios. There is joy because there is assurance that no one can separate us from the love of God. Hay gozo, amados hermanos, al There saber is joy to know que el verdadero cristiano that the true Christian que da fruto, that gives fruit, que tiene a Cristo en su vida, that has Christ in their no lives, puede perder su salvación. cannot lose their salvation. Alguien dirá, pero pastor, Someone might say, but pastor, hay personas que reciben a Cristo y se apartan. there's people who come to Christ and then they turn away ¿Qué from him. podemos decir de ellos? What can we say about Bueno, la them? Biblia, como la Biblia es el estándar, yo dependo de la Biblia. So since the Bible is the standard, I depend on the La Bible. Biblia lo puede decir mejor que yo. And the Bible can say even better than I can. Primera de Juan 2:19 dice: And 1 John 2:19 says, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. these people left our churches, but they were never really belonged with us. Otherwise, they would have stayed with us. When they left, it proved that they did not belong with us. Nuestra oración para ellos es que un día Our prayers for them is that one day puedan tener un encuentro verdadero con they Jesucristo. may have a true encounter with Christ. Pero la realidad es, amados hermanos, But the truth reality is, que no brethren, todos los que se llaman ser cristianos son cristianos. that not all of those who call themselves Christians are true Pablo Christians. termina Romanos 8 con gozo. And Paul finishes chapter 8 with joy. Él habla de la seguridad de la salvación. And he speaks about the assurance of salvation. Termina con gozo. And he ends with joy. Y vemos que él sigue hablando de verdad tras verdad y termina el capítulo 8 en un clímax de adoración. And we see that he speaks truth after truth. And then he ends with worship. Pero algo sucede. But then something happened. Al entrar en el próximo capítulo de Romanos 1 y 2, When he comes de into the Romanos next 9, 1 y 2, chapter, or chapter 9, el gozo del apóstol Pablo se torna en tristeza the joy of the Apostle Paul turns into sadness. al pensar de su nación de Israel. When he thought about his nation of Israel. Miren lo que dice en el verso 1. Look what it says on verse 1. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. I speak with utter truthfulness. My conscience and the Holy Spirit confirm it. My heart is filled with bitter sorrow and unending grief. El gozo del apóstol Pablo se torna en tristeza al pensar de su nación. The joy of the Apostle
Paul turns into sadness when he thinks about his nation. Acordémonos que el pueblo de Israel no solo dependía de sus obras para su justificación, Let's remember that the people of Israel not only depended on their works for our salvation, sino que creían que eran salvos porque eran de la descendencia de Abraham. but they also believed that they were saved because they were descendants of Y Abraham. como eran descendencia de Abraham, And because they were descendants of Abraham, con eso solamente creían que eran hijos de la promesa. with that they thought that they were children of promise. En otras palabras, creían en la salvación por nacionalidad. They believed in salvation by nationality. Pero Pablo But Paul le ha estado diciendo por 8 capítulos en Romanos has been telling them through 8 chapters in the book of que la Romans única forma de ser salvos es solo por la gracia de Dios, that the only way to be saved is only through the grace of por God, la fe en Jesucristo. through faith in Jesus En Christ. otras palabras, Dios no te va a salvar ni por tus obras. In other words, God is not going to save you by your works, Dios no te va a salvar ni por las cosas que tú haces, nor for the things you do, ni por la nación que tú le perteneces. not for the nation that you belong to. Ahora Pablo, Now Paul, al Pablo hablar de esto, when Paul speaks about this, Pablo considerado judío de judíos, Paul considered a Jew of Jews religioso de religiosos, and religious of religious. ahora es visto como un traidor hablando en contra de la religión judía. Now he's seen as a traitor speaking about the Jewish religion. Al enseñar, amados hermanos, que la religión externa no puede salvar. When he teaches that the external religion cannot save anyone. Ahora Pablo es visto en una luz negativa. Now Paul is seen in a dark light. Y miren lo que dice en el verso 3. And look what it says in Si verse tienen sus 3. Biblias me pueden seguir. And if you have your Bibles, you can follow me. En el verso 3 él dice: Verse 3 he says, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. for my people, my Jewish brothers and sisters, I will be willing to be forever cursed, cut off from Christ, if that will save them. Pablo no está hablando de sus hermanos en la fe. Paul is not referring to his brothers and sisters in faith. Pablo está hablando de sus hermanos en la carne, su nación de Israel. Paul is speaking about his brothers and sisters through his nation of Israel. Y él sigue diciendo: And he continues de los saying, cuales son la adoptación, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Todo esto salió de mi nación de Israel. they are the people of Israel, chosen to be God's adopted children. God revealed his glory to them. He made covenant with them and gave them his law. He gave them the privilege of worshiping him and receiving his wonderful promises. Hasta Cristo, según la carne, salió de mi nación. Even Christ, according to the flesh, came from our nation. Pero tengo tristeza porque ninguna de estas cosas pueden salvar. But I have unending grief because none of these things can save them. Al Pablo hablar de todo lo que él ha dicho desde el principio de Romanos. Paul speaking about all the things that he has said since the starting of the book of Romans. Un judío que creía ser hijo de la promesa, A Jew that believed to be son of the porque promise, nació de la descendencia de Abraham, because he was born from the Abraham descendant, podía decir: was able to say, bueno, si Dios no va a cumplir su promesa de salvar la nación, well, if God is not going to fulfill his promise to save the nation, entonces nadie puede confiar en él. then no one can trust him. Y la seguridad que Pablo habló de la salvación en Romanos 8 no se puede confiar. And the assurance that Paul spoke of the book of Romans chapter 8, then we can't trust it. Si Dios no va a salvar toda la nación, If God is not going to save the entire nation, entonces los cristianos que velen que su seguridad no es tan segura. then you Christians watch out, because then your salvation Su is not salvación no secure. es tan segura. Then your salvation is not secure. Pero miren lo que Pablo sigue diciendo en el verso 6 de Romanos 9. But look what he continues saying in verse 6. No que la palabra de Dios haya fallado,
porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Well, then, has God failed to fulfill his promises to Israel? No, for not all who are born into the nation of Israel are truly members of God's En otras people. palabras, no todos los que están son. In other words, not all of those who are, No todos los que son israelitas son israelitas. not all of those who are Israelites are truly ¿Qué Israelites. quiere decir Pablo con esto? What is Paul trying to say with all of Si this? toda esta gente nació de Israel If all of these people were born from y si Israel, toda esta gente son descendencia de Abraham. and they're all Abraham's descendants, Y ahora Pablo dice, no todos los que son israelitas son israelitas. and now Paul says, not all who are Israelite are ¿Qué Israelites. estará diciendo Pablo? What is Paul saying? En Romanos 2:28 el apóstol Pablo hace esta aclaración. In Romans 2:28, Paul declares this. Mira lo que dice Romanos 2:28. Romans 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. For you are not a true Jew just because you were born of a Jewish parents or because you have gone through the ceremony of circumcision. Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en el espíritu. No, a true Jew is one whose heart is right with God, and the true circumcision is not merely obeying the letter of the law, rather it is a change of heart produced by the Spirit. En otras palabras, In other words, la promesa de la salvación de Israel no es para todo Israel. The promise of salvation to Israel is not for all the Israelites. Es para todos los que son israelíes por dentro. It's for those who are Israelite in their inside. Por la circuncisión del corazón por el Espíritu. Through the circumcision of the heart through the Holy Spirit. ¿Quién es, amados hermanos, el que puede circuncidar el corazón? Who is the one that can circumcise the heart? El Espíritu Santo es el único que puede cambiar y transformar y, como dice la Biblia, circuncidar el corazón. The Holy Spirit, the only one who can change and circumcise the heart. En otras palabras, aunque Dios había echado a un lado temporalmente la nación de Israel, Even though God has put aside the nation of Israel for some time, Dios nunca había echado a un lado a los judíos que son verdaderos judíos. God had never put aside the Jews who are real Jews. Los que son israelitas por dentro. Those who are Israelites because of the Los que son inside. israelitas por la circuncisión de su corazón. Those who are Israelite by the circumcision of their heart. Siempre, amados hermanos, hay un remanente fiel que es según la gracia de Dios. There's only those who stay faithful, the few faithful by the grace of God. Y son a esos judíos que Dios nunca les fallará. And it is to those Jews that God will never fail. Porque son esos judíos lo que Dios ha determinado, los que son hijos de la promesa, Because- según la gracia de Dios. Because it is to those Jews that are the son of the promise according to the grace of God. Ahora leer esto puede ser un poco chocante. Now to read this could be a little bit shocking to us. Y yo sentí, quizás no el mismo dolor del apóstol Pablo, pero yo sentí un dolor al estudiar esta porción bíblica. And I felt some pain, maybe not the same as the Apostle Paul, but I felt some pain when I read these Bible verses. Pablo, lleno de amor por sus hermanos en la carne, su nación de Israel, Paul, filled with love for his brothers and sisters, his brothers in Israel, dice, deseara yo ser anatema, deseara yo ser maldito y separado de Cristo, I will be willing to be forever cursed, cut off from Christ. si eso significaría que ustedes iban a ser salvos. If that would mean that you will be saved. Yo estoy dispuesto a renunciar mi redención I am willing to give away my salvation. si significa que eso los iba a dar la redención suya. If that meant that that was going to redeem you. Yo quisiera, si yo pudiera desear ser maldito por ustedes, If I could desire to be cursed
for you. Interesante que en Gálatas 3:13 el mismo apóstol Pablo dice estas palabras. It's interesting that in Galatians 3:13 the apostle Paul says this word. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. But Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. When he was hung on to the cross, he took upon himself the curse of our wrongdoing. For it is written in the scriptures, cursed is anyone who is hung on a tree. En otras palabras, lo que Pablo no podía hacer por toda su nación de Israel, In other words, what Paul was not able to do for all his entire nation, Cristo lo hizo por toda su iglesia. Christ did it for his entire church. Ay, ayúdanos, Dios. Help us, Lord. Y esa iglesia incluye no solamente los gentiles, sino también los que son judíos en su interior. And that church not only includes those who are Jewish, but also the Gentiles. Lo que Pablo se refiere a los que son verdaderos israelitas. To those who Paul is referring as a true Israelite. Verso 6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Well, then God has failed to fulfill his promise to Israel? No, for not all who are born into the nation of Israel are true members of God's people. Being descendant of Abraham doesn't make them truly Abraham's children. En otras palabras, Dios nunca había destinado a toda la nación de Israel. In other words, God had never predestined to the nation of Israel to be saved. Ni había predestinado a todos los que nacieran de Abraham. Not predestined those who have born from Abraham. Dios nunca los había destinado todos como hijos de la promesa. God has never predestined them all as sons of the promise. Dios nunca prometió salvar a todos los que son descendientes de Abraham. He never promised to save all of those who were descendant of Abraham. Ahora Pablo usa dos ejemplos para probar esta verdad. Now Paul uses these two examples to prove this truth. En el verso 7. On verse 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac. Being descendant of Abraham doesn't make them truly Abraham's children. En otras palabras, aunque Ismael fue el primogénito, Even though Ishmael was the first, Isaac fue el escogido. Isaac was the chosen one. Ismael nació primero. Ishmael was born first. El primer hijo de Abraham. Was the first son of El Abraham. primero que salió de Abraham. The first that came from Abraham. Pero Dios escogió a Isaac. But God chose Isaac. Pablo continúa con un segundo ejemplo. And Paul continued with another example. En el verso 10. On verse 10. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo que el mayor serviría al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. This son was our ancestor Isaac. When he married Rebekah, she gave birth twins. But before they were born, before they had done anything good or bad, she received a message from God. This message shows that God chooses people according to his own purposes. He calls people, but not according for their good or bad works. She was told, your older son will serve your youngest son. Isaac e Ismael ambos salieron de la descendencia de Abraham. Isaac and Esau both came from the descendant of Abraham. Pero Dios escoge a Isaac.
But God chose Isaac. Y aunque bendijo a Ismael, Dios lo rechaza. And even though he blessed Ishmael, he rejected him. De Isaac salen dos, From Isaac came two, Jacob y Esaú. Jacob and Y Isaac. estos eran hasta mellizos. And they were even twins. Y Dios hace lo mismo. And God does the very same thing. Dios escoge a Jacob y rechaza a Esaú. He chooses Jacob and rejected Isaac. Con sus dos ejemplos, With these two el examples, apóstol Pablo demuestra que Dios es el que hace la determinación. Paul is showing that God is the one who makes the determination. Dios es el que hace la selección, God is the one who chooses. determinando la elección de quien Él quiera. And he determines whoever he Es chooses. Dios. He is God. Ahora, Now, ¿por qué Dios escoge a Isaac y no a Ismael Now, cuando why God- ambos salieron de la descendencia de Abraham? why does God chooses Isaac and not Ishmael when they were both from the same descendant? ¿Por qué Dios escoge a Jacob y no a Esaú? Why does God chooses Jacob and not Esau? Cuando ambos salieron de la descendencia de Abraham When they both came from the same descendant of y Abraham. eran hasta mellizos. And they were even twins. ¿Por qué es que Dios hace la determinación antes que nacieran y antes que hicieran bien? Why does mal? God chooses before they were even born and before they even knew good or bad? Hay personas que dicen que la elección de Dios depende totalmente del hombre. There are people who say that God's election depends completely on men. Que Dios elige o selecciona basada en las obras o en el desempeño humano. Some people say that God chooses people according to the work that they're going to do or how they're going to develop themselves. Otros tratando de aceptar esto en la escritura, Others trying to accept the scripture. dicen que Dios ve el futuro de esas personas. They say that God sees the future of that Y people. Dios ve quién va a ser sensible al espíritu y quién no va a ser sensible. And they say that God sees those who are going to be sensible to the Holy Spirit and those who are not going Y to que be. Dios ve las decisiones y las obras que esa persona va a hacer en el futuro. And that God sees the decisions and the works that those people are going to do in the future. Y que Dios hace la elección basado en esas cosas. And that God makes his election based on those things. Pero amados hermanos, si ese fuera el caso, But brother, if that was the case, la salvación sería por las obras que todavía no hemos hecho y no por la gracia de Dios. then salvation will be for the works that we haven't even done and not by the grace of God. Hay que entender que nadie es meritorio de la gracia de Dios. We need to understand that no one deserves the grace of God. Absolutamente nadie es meritorio de la gracia de Dios. Absolutely no one deserves the grace of God. Porque si nos pudiéramos hacer meritorio de la gracia de Él, Because if we can make ourselves deserve that grace, no sería por la gracia de Dios, sería un derecho que nosotros mismos nos ganamos. it wouldn't be by the grace of God, but by something that we earn ourselves. Y como es un derecho, And since it is a right, ahora Dios está obligado a darnos ese derecho. a right that we earn, then God is now obligated Porque to si give us Dios the no right. nos da el derecho, ahora Dios es injusto. Because now if God doesn't give us that right, then he is unjust. Pero Pablo dice que la elección de una persona no depende de la persona, sino que depende de Dios. But Paul says that the election of a person does not depend on them, but on God only. Verso 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por obras, sino por el que llama. But before they were born, before they had done anything good or bad, she received a message from God. He calls people, but not according to their good or bad works. She was told, your older son will serve your younger son. En otras palabras, esto no depende de lo que el hombre pueda hacer, sino que depende totalmente del propósito del Dios soberano. This does not depend on what man can do, but only by the purpose of God. Hay que entender, mis amados hermanos, We need to understand, brother, que Dios escogió a Isaac y no a Ismael. that God chose Isaac and not Ishmael. Hay que entender que Dios escogió a Jacob y no a Esaú. And God chose Jacob and not Esau. Hay que entender que Dios
es el que hace la determinación antes de que alguien naciera y antes de que pudieran hacer bien y antes de que pudieran hacer algún mal. We need to understand that God chooses before they're even born, before they can even do good ¿Por or qué es que bad. Dios hace esto? Why does God does this? ¿Por qué es que Dios hace esto? Why is it that God does this? Sencillamente porque Él es Dios. Simply because He Él is es God. Dios y hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Because He is God and He does things according to the desire of Him, Santo Dios. of His will. Amen. Alguien tratará de debatir y decir, pero pastor, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Someone will try to debate this and say, well, God does not chooses one and not the other. Y eso es correcto, Dios no hace acepción de personas. And that is correct. God does not chooses one over La another. salvación no es solamente para los judíos, es para los gentiles también. Salvation is not just for the Jews, it's also for the La Gentiles. salvación no es solamente para los hombres, es para las mujeres también. It's not just salvation is not just for men, it's also for La women. salvación no es solamente para los pobres, es para los ricos también. Salvation is not just for the poor, it's also for the Desde rich. antes de la fundación de la tierra, Before the foundation of the earth, Dios escoge a quien Él quiera. God chooses whomever He pleases. Dios no hace acepción de personas, God does not choose one over sino another, que entre toda la humanidad Dios escoge los que son de Él. but He chooses among all the humans those who are of His. Ay, ayúdanos, Dios. Help us, Lord. Dios escoge los que son de Él. God chooses those who belong to Him. Ahora alguien mirando esto, Now, someone looking at all of this, mirando que Dios no escoge basado en el desempeño humano, seeing that God does not choose according to what their abilities, sino que escoge solamente basado en su propósito divino. but He chooses according to His divine purpose. Que Dios escoge según su propósito soberano. That He chooses according to sovereign purpose, Y no de acuerdo en lo mucho que el hombre se pueda esforzar. and not in how much the men or women can do. Alguien viendo esto puede decir, va a decir algo. Someone seeing this can say something. Dios no es, ¿qué? God is not what? Justo. Righteous. Si Dios mismo escoge y determina y hace la selección, Dios no puede ser justo. If God chooses Himself and makes the selection, then He cannot be righteous. Porque si yo me desempeño más que el otro, Because if I do more things than another person, Dios debería escogerme a mí porque yo me lo merezco más que el otro. then God should choose me because I deserve it more than the other person. Amados hermanos, vamos a decir que Dios no es justo Are we going to say that God is unjust? porque Él escoge a algunos israelitas y no a otros. Because He chooses some Israelites and not the others? Vamos a decir que Dios no es justo porque escogió a Isaac y no a Ismael. We're going to say that God is unjust because He chose Isaac and not Ishmael? Vamos a decir que Dios no es justo porque escogió a Jacob y no a Esaú. Are we going to say that God is unjust because He chose Jacob and not Esau? Vamos a decir que Dios no es justo porque escoges a unos y desecha a otros. Are we going to say that He is unjust because He chooses some and He rejects others? Habrá, amados hermanos, injusticia en Dios. Is there injustice in God? Porque Él escoge según su propósito soberano. Because He chooses according to sovereign purpose. Pablo sabía que esta iba a ser la conclusión de algunas personas. Paul knew that this was going to be the conclusion of some people. Y él continúa en el verso 14 haciendo la pregunta. And he continues on verse 14 asking the question. Porque sabía. Because he knew it. Ustedes van a decir que Dios es injusto. You're going to say that God is unjust. Porque Él escoge a unos y rechaza a otros. Because He chooses some and rejects others. Verso 14, que pues diremos que hay injusticia en Dios. Are we saying then that God was unfair? Pablo hace la pregunta porque después de oír lo que él está diciendo, Paul asked the question because after hearing what he was saying, esa iba a ser la conclusión de la mente carnal.
That was going to be the conclusion of the human mind. Y él mismo contesta la pregunta diciendo, en ninguna manera. And he answers the question himself, of course not. Y prosigue a explicar el porqué. And he continues to explain why. Amados, yo he hablado de la doctrina de la elección. I have spoken about the doctrine of election. Y muchos me han dicho, aunque la Biblia lo dice, yo no lo puedo aceptar. And many have said, even though the Bible says this, I can't accept it. Porque eso hace ver como que si Dios es Because that makes it seem like if God is injusto, unjust, no puedo aceptarlo. I can't accept it. Por eso muchos mejor prefieren omitir el contexto del libro de Romanos This is why some might rather omit the context of the book of Romans e ignorar la doctrina bíblica de la elección de los escogidos de and to Dios. ignore the biblical doctrine of those who have been elected by God. Pero la verdad es, mis amados hermanos, But the truth is, brethren, que uno tiene que tener una mente carnal that you need to have a carnal mind para leer sobre la selección de Dios y cuestionar la justicia de Dios. to read about the election of God and then question the election of God. Uno tiene que tener una mente carnal You need to have a carnal mind para leer sobre la elección de los salvados y cuestionar el carácter de Dios. to read about the salvation and then question God. Uno tiene que tener una mente carnal We need to have a carnal para mind leer sobre la elección soberana que Dios hace to read about the sovereign election that God made y cuestionarlo. and question Him. Como que si el Dios soberano tuviera que someterse al razonamiento humano. Like if the sovereign God will have to submit to the human Hay que reasoning. entender que si la elección soberana de Dios aparenta injusta, We need to understand that if the sovereign election of God seems es unjust, solo para la mente de una persona carnal con muy poco conocimiento it's bíblico. only to the carnal mind that has very little biblical knowledge. Pablo pregunta, Paul asks, ¿habrá injusticia en Dios? is there injustice in God? Porque Él escoge a unos y no a otros. Because He chooses some and not others? Y rápidamente contesta esa pregunta diciendo, en ninguna manera. And He quickly answers that question, of course not. Y ahora usa dos ejemplos And now He uses two examples para probar que Dios no es injusto porque Él elige. to prove that God is not unjust because He Usa chooses. dos ejemplos. Y el primer ejemplo lo vemos en el verso 15. We see the first example on verse 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. For God said to Moses, I will show mercy to anyone I choose, and I will show compassion to anyone I choose. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. So it is God who decides to show mercy. We can either choose it nor work for it. Para probar que Dios no es injusto porque Él hace elección. To prove that God is not unjust because He makes the election. El apóstol Pablo cita Éxodo 33:19. The Apostle Paul cited Exodus 19. Moisés le acaba de decir a Dios, enséñame tu gloria. Moses had just asked God, show me your glory. Y Dios le respondió diciendo, And God answered him. yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Exodus 33:19. The Lord replied, I will make all my goodness pass before you, and I will call out my name, Yahweh, before you, for I will show mercy to anyone I choose, and I will show compassion to anyone I choose. ¿Cómo es que este verso bíblico, How is it that this Bible verse, Éxodo 33:19, Exodus 33:19, cómo es que prueba que Dios no es injusto porque hace elección? how does it prove that God is not unjust because He makes the election? No, tenemos que ir al contexto de Éxodo 33:19 para explicarlo. We need to go to the context of Exodus 33:19. En Éxodo 32, In Exodus 32, el pueblo de Israel empieza a adorar un becerro de oro. the people of Israel started worshiping a God. Dios juzga al pueblo.
an idol and God judges the people. Y la Biblia dice que más de 3,000 personas mueren por causa de su pecado. And the Bible says that more than 3,000 people die because of their sin. Éxodos 32 del 30 al 32 dice: Exodus 32 from 30 to 32 y says, aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido gran pecado, pero yo subiré a Jehová, quizá le aplacaré o apaciguar. Voy a tratar de apaciguarlo, le dijo Moisés, acerca de vuestro pecado. the next day Moses said to the people, you have committed a terrible sin, but I will go back up to the Lord on the mountain. Perhaps I will be able to obtain forgiveness for your sin. Éxodo 32, 31 dice: entonces volvió Moisés a Jehová, subió al monte y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. So Moses returned to the Lord and said, oh, what a terrible sin this people have committed. They have made gods of gold for themselves. But now if you will only forgive their sin, but if not, erase my name from the record you have written. Moisés sube al monte para interceder por el pueblo, Moses comes up to the mountain to intercede for his people por el pecado que el pueblo había cometido. because of the sin that the people have committed. Este es el contexto de Éxodo 33. This is the context of Exodus 33. Y ahora Dios le dice a Moisés: And now God tells Moses, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. I will make all of my goodness pass before you. Eso es gracia. That is called grace. Moisés no se lo merecía. Moses did not deserve it. Eso es la gracia de Dios. That is the grace of God. Pero sigue diciendo: y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. For I will show mercy to anyone I choose, and I will show compassion to anyone I choose. En otras palabras, Dios está diciendo: In other words, God is saying, yo determino a quién darle gracia, I determine to whom I'm going to give grace, y yo determino a quién darle justicia. and I determine to whom I'm going to give justice. Su gracia te perdona, His grace forgives you, y su justicia te condena. and His justice condemns you. Pero no importa cuál tú recibas, But it doesn't matter which one you Dios receive, sigue siendo justo, God will continue to be porque just, por medio de su gracia because through His grace, Él nos da favor que no nos merecemos, He gave us favor that we do not y deserve. por medio de su justicia And through His justice, Él da la condenación que sí nos merecemos He todos. gave us the condemnation that yes, we do deserve. Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romans 3:23, for everyone has sinned, we have all fallen short of the glory Todos standard of God. merecemos ser condenados por el delito de violentar el estándar de We all Dios. deserve to be condemned because of the standard of God. Y si Dios decide darnos justicia a todos And if God decides to give us all His y justice condenarnos a todos, and condemned us all, ¿significaría eso que Él es injusto? will that mean that He's unjust? Claro que no, porque Él estaría Of course dándonos not. exactamente lo que nos merecemos. Because He will give us exactly what we deserve. Dios no estaría dando exactamente lo que nos merecemos. Because God will be giving us exactly what we deserve. Pero si Dios decide darle a alguien favor But if God decides to give someone grace, inmerecido, undeserved grace, y perdonarlo and to forgive y them, redimirlo, and to redeem them, ¿significa eso que Dios es injusto? does that mean that God is unjust? Claro que no. Of course not. ¿Quiénes somos nosotros Who are we para decirle a Dios: tú no puedes hacer eso? to tell God you cannot do this? Si tú le das favor inmerecido a Erica, tú me tienes que dar favor inmerecido a mí. Yo me lo merezco. If you gave undeserved a favor to Erica, then you need to give it to me too. I deserve it. Dios te puede dar lo que tú te mereces, que es condenación, God can give you what you deserve, which is condemnation, justicia. justice, O Dios te puede dar misericordia. or God can give you grace, Él mercy. es Dios y Él hace lo que Él
quiera. He is God and he does whatever he En pleases. otras palabras, Dios le dice a Moisés, yo tengo derecho de darle a aquellos 3,000 que murieron, yo tengo el derecho de darle justicia. God tells Moses, I have the right to give those 3,000 people justice. Y yo tengo el derecho de darte a ti favor. And I have the right to give you favor. Porque yo tendré misericordia del que yo tendré misericordia. Because I'm going to have mercy on whomever I want to have Y mercy. yo seré clemente con el que yo quiera ser clemente. And I will have mercy on those who I Yo want to have soy mercy. Dios soberano I am que sovereign God hace elección soberana. that I make sovereign election. ¿Quiénes somos nosotros? Who are we? Verso 16. Verse 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. So it is God who decides to show mercy. We can neither choose it nor work for it. El Dios tener misericordia de una persona no depende de esa persona. For God to have mercy of someone, it does not depend on that person. Todo tiene que ver con el mismo Dios. All has to do with God himself. El segundo ejemplo que el apóstol Pablo da que prueba que Dios no es injusto porque elige. The second example that Moses gives that proves that the Apostle Paul gives that God proves that he is not, Pablo lo da en el verso 17. that he's not unjust. He gives it on verse 17. Dice, porque la escritura dice a Faraón. Antes yo leía esto y yo pensaba que eso era Moisés que Dios estaba hablando. For the scriptures say to God told Pharaoh, Pero no era Moisés. and I thought that God was talking to Moses. Este es el mensaje que Dios le da a Faraón. But this is the message that God gives to Pharaoh. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. En otras palabras, para esto fue que yo te hice Faraón. I have appointed you for this very purpose. This is why I made you Pharaoh. Para eso fue que yo te puse por enfrente de una nación. This is why I put you in front of a nation. Yo fui que te hice Faraón. I was the one who made you a Pharaoh. Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurecer, endurece. For the purpose of displaying my power in you and to spread my fame throughout the earth. So you see, God chooses to show mercy to some and he chooses to harden the hearts of others so they refuse to listen. Como el segundo ejemplo de que Dios no es injusto porque elige, Pablo ahora cita a Éxodo 9:16. Dice, el segundo ejemplo, The second example, que prueba que Dios no es injusto porque elige, that God is not unjust because he chooses. lo hace citando Éxodo And 9:16. he does this citing Exodus 9:16. Donde Dios mismo le envía un mensaje a Faraón por medio de Moisés. When he sends a message to Pharaoh himself through Moses. Éxodo 9:16 dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. So I have appointed you for the very purpose of displaying my power in you and to spread my fame throughout the earth. Moisés entra a la presencia de Faraón Moses comes into the presence of Pharaoh. y le dice, Faraón, And he says, Pharaoh, así te dice Dios, the Lord says this. yo te escogí, I have appointed you. te puse ahí I placed you there con el propósito. with a purpose. No era un propósito de salvación. It was not the purpose of salvation. El propósito era para mostrar en ti, para exhibir en ti mi poder It was to show through you my power y dar a conocer mi nombre por toda la tierra. and let all the earth know my name. En otras palabras, Dios le dice a Faraón, Faraón, yo te hice Faraón, In other words, God says, Pharaoh, I made you a Pharaoh. con el designio de yo hacer mi voluntad. So I will do my will. Y las plagas cayeron sobre Egipto. And the plagues came through Egypt. Y Dios se glorificó en gran manera. And God glorified himself Y el greatly. corazón del Faraón seguía endureciéndose. And the heart of the Pharaoh started getting even harder. Y yo me acuerdo cuando yo era niño, And I remember when I was a kid leyendo sobre la historia de las plagas. reading about the plagues.
preguntándome, oye, pero este hombre viendo todo lo que está pasando, And I would ask myself, this man seeing all of this that is happening. siendo yo hace tiempo hubiese puesto en libertad a aquel pueblo de Israel. If it was me, I would have freed those people of Israel a long time ago. Pero no. But ¿Por qué? Porque Dios endureció el corazón de Faraón it wouldn't be so because God hardened the heart of the para que Pharaoh. por medio de Faraón Dios pudiera exhibir su poder So through Pharaoh he could exhibit his y power. que toda la tierra pudiera conocer el nombre de Jehová. And that all the earth will know the name of Jehovah. Santo Dios. Glory be to God. Y hoy día cuando Israel celebra el día de la Pascua, And nowadays when Israel celebrates the Passover, están recordando de cómo Dios los redimió y los sacó de Egipto. they're remembering how God brought them out of Egypt. Y esta historia con el faraón de Egipto And this history with the Pharaoh of Egypt se convierte en la exhibición del poder redentor de Dios. becomes an exhibition of the redeemed power of God. Y como resultado de lo que Dios hizo, And as a result of what God has done, verso 18 de Romanos 9 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. so you see, God chooses to show mercy to some and he chooses to harden the hearts of others so they refuse to listen. Dios tuvo misericordia de Moisés God had mercy on Moses. y Dios endureció el corazón de Faraón. And God hardened the heart of Pharaoh. ¿Por qué? Why? Ambos eran asesinos. They were both killers. ¿Por qué? Why? Ambos vieron las maravillas de Dios. They both saw the wonders of God. Ambos eran pecadores. They were both sinners. Pero Dios tomó la soberana decisión But God took the sovereign de decision darle a Moisés misericordia to give Moses grace y de darle al faraón justicia. and to give justice to the Pharaoh. Porque Dios hace lo que Él quiere. Because God does whatever he pleases. A uno Dios le da la condenación que se merece. To one, he does the condemnation that he deserves. Eso es justicia. That is justice. A otros Dios no le da lo que se merece. And to others, God does not give them what they deserve. Y eso es misericordia. And that is mercy. Por medio de uno Dios revela su amor. Through one, he reveals his love. Por medio del otro Dios revela que Él es santo And through the other one, he reveals that he is holy. y que hay consecuencias por el pecado del hombre. And that there is consequences because of the sin of man. Pablo da dos ejemplos bíblicos. Paul gives two biblical examples. Porque si piensa que Dios es injusto al saber que Él escoge personas, Because if you think that God is unjust because of the way that he chooses que Él people, escoge personas para ser salvadas that he chooses people to be saved antes de que nazcan before they're even born, y antes de que hagan bien o mal, and before they even do good or y el que Él evil, los escoge solo para el propósito soberano de Él. and that he chooses them just for the sovereign purpose of him. Pablo dice, yo tengo dos ejemplos Paul says, I have two para examples probarte que Dios no es injusto. to prove to you that God is not unjust. Interesante que el apóstol Pablo no entra en una explicación larga con mucha teología o apología, It is interesting that the Apostle Paul does not go with a long intervention about apologetics Sino or que- theology, sino que va directo a la palabra. but he goes directly into the Va word. directo a lo que Dios ya había dicho. He goes directly into what God has said. Aquí está la evidencia. Here it is the evidence. ¿Lo aceptas o no? You either accept it or you don't. Mira, aquí está la evidencia bíblica. Here is the biblical evidence. Vemos que Dios escoge al que quiere. We see that God chooses whomever he Aún pleases. con los discípulos, Jesús le dice en Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. In John 15:16, he says, you did not choose me, I chose you. En Juan 6:44, Jesús dijo, ninguno puede
ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. In John 6:44, he says, no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me. Dios determina a quién traerle a Jesús. God determines who to bring to Jesus. En Juan 6:65 Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. In John 6:65, he said, this is why I said that people can come to me unless the Father gives them to me. Dios determina a quién traerle a Jesús. God determines who to bring to Jesus. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, 1 Thessalonians 5:9 says, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. for God chose to save us through our Lord Jesus Christ, not to pour his anger on us. No nos ha puesto Dios para ira. He did not put us there for anger. Me gusta como la Nueva Traducción Viviente lo pone. I like how the new translation says it. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. For God chose to save us through our Lord Jesus Christ and not to pour out his anger on us. Usted sabe lo que eso significa, mis amados. Do you know what that means, brethren? Que si usted está en Cristo, That if you are in Christ, no estoy hablando en la iglesia, I am not talking about being in church. no estoy hablando jugando el cristiano, And I'm not talking about playing to be a no estoy Christian hablando jugando el religioso. or playing to be a Si religious. usted verdaderamente está en Cristo, If you are truly in fue Christ, porque Dios te escogió para salvación y no para ira. it was because God chose you for salvation and not for his wrath. Dios es soberano y Dios es justo. God is sovereign and he is Y Él just. tiene el derecho de escoger a quién darle misericordia y a quién darle justicia. And he has the right to choose who he is going to give mercy. Y ambos and just. son necesarios. And they are both needed. Ambos son And necesarios. they are both needed. Si Dios no tiene misericordia de nadie, If God does not show mercy on anyone, nadie supiera de la gracia y del amor de Dios. no one will know about the grace and love of God. Y si Dios no le da justicia a nadie, And if God does not show justice to anyone, nadie supiera que Dios es santo, no one will know that he is que holy. por naturaleza tiene que rechazar todo lo que no es santo. That by nature he has to reject anything that is not holy. Vemos, mis amados hermanos, que ambos son necesarios. We see, brethren, that they're both needed. Ambos son necesarios. That they're both needed. Porque por medio de su misericordia vemos el amor. Because through his mercy we see his love. Y por medio de su justicia vemos su santidad. And through his justice we see his Y ambas holiness. son necesarios para entender verdaderamente quién es Dios. And they're both necessary for us to understand who God is. Alguien dirá, Someone might say, si Dios escoge, if God chooses, si Dios es el que escoge, if God is the one who chooses, ¿por qué predicar? then why preach? ¿Para qué dedicar horas y horas en el estudio de la palabra? Why go into hours and hours in studying God's word? Si Dios es que elige, If God is the one who chooses, ¿para qué perder el tiempo predicando? why waste our time preaching? Predicamos porque la Biblia dice We preach because the Bible says que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. that faith comes and it comes from hearing the word of God. Pero ¿cómo oirán si nadie les predica? But how will they hear it if no one will preach to La them? Biblia dice en 1 de Corintios 1:21. The Bible says in 1 Corinthians 1:21, Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. God pleased himself in saving those who are lost by the preaching of the word of God. Fíjense, amados hermanos, que Dios es el que salva a los suyos God is the one who saves those who are his, usando su propia palabra. using his own word. ¿Por qué? Why? Porque Él es Dios. Because he is God. Y así fue como Él lo determinó. And this is how he determined. Él es Dios y así fue que Él quiso las cosas hechas.
He is God, and this is how He wanted to do things. Predicamos simplemente porque Dios nos ha ordenado a predicar. We preach because God has ordained us to preach His word. Que Dios trabaja por medio de su iglesia. Because He works through His church. Y Dios trabaja por medio de las oraciones de su pueblo. And He works through the prayers of His people. Por lo tanto, por eso es que Dios nos manda a predicar. And this is why God sends us to preach. Por eso es que Dios nos ordena a orar. He ordained us to pray. Porque Él trabaja por medio de su pueblo. Because He works through His people. Ahora no es de nosotros el saber a quién Dios escogió. Now it is not of us to know who had God chosen. Esa información no me pertenece a mí y no le pertenece a usted. Now that information does not belong to me, and it does not belong to Nuestra you. responsabilidad es simplemente sembrar la semilla de la palabra de Dios. Our responsibility is to throw the seed of the Word of God. Y orar para que el Espíritu Santo haga esa semilla germinar And to pray so the Holy Spirit may make it grow en los corazones del ser humano. in the hearts of the human being. Y como dice Filipenses 2:12, And how it says in Philippians 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. and be busy in your salvation with fear. No trate de buscar quién es que Dios ha elegido. Don't try to be looking to see who has God chosen. Preocúpese de que usted es salvo. Worry about you, that you are saved. Pienso que nosotros los cristianos, amados, I believe that us, the Christians, debemos ser más agradecidos con Dios de lo que estamos siendo con Él. we should be more grateful than what we are with Him. Amados, la soberanía de Dios es algo que me hace temblar, The sovereignty of God is something that makes me tremble. pero al mismo tiempo es algo que me da paz. But at the same time, it's something that gives me peace. Porque Jesús dijo en Juan 6:37, Because Jesus said in John 6:36, todo 37, lo que el Padre me da vendrá a mí, those who the Father has given me will come to me. y al que viene, And for that one who y comes, al que a mí viene, and that one who comes to me, Jesús dijo, yo Jesus said, I no lo echo fuera. will not reject him. Amados, hay un balance entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Brethren, there is a balance between the sovereignty of God and the human Dios responsibility. es soberano God is y al sovereign, mismo tiempo nos hace responsable por nuestras acciones. and at the same time, He makes us responsible for our actions. Y eso es difícil de entender, And this is difficult to understand. pero vamos a entender un poco más de esto la próxima vez, But we're going to understand more about this the next time we preach. cuando concluamos el capítulo 9 de Romanos. When we conclude the book of Romans chapter 9. Mientras tanto, entendamos In the meantime, let's understand que si sentimos la necesidad de Dios, that if we feel the need of God, si sentimos que tenemos que arreglarnos con Él, if we feel that we need to fix ourselves before God, si sentimos que lo necesitamos, que tenemos que cambiar nuestra vida, nuestras decisiones y venir a Él, if we feel that we need to change our lives, that we need Him to come to Him, déjeme decirle que ese sentir solo puede venir de Dios. let me tell you that that feeling can only come from God. Dios te llama God calls you para darte misericordia. to give you mercy. Dios te llama God calls para you darte favor inmerecido. to give you favor that you don't Dios te deserve. llama para demostrarte su amor. God calls you to show you His love. ¿Qué tú vas a hacer? What are you going to do? No sigas huyendo más de Dios. Don't continue to turn away from God. No sigas aferrado a tus propios entendimientos. Don't hold on to your own way of understanding. Hay un Dios soberano There is a sovereign God que al final hará según el designio de su voluntad. that at the end He will do according to the Y desire, al mismo tiempo te hará responsable por tus acciones. and His will, and at the same time will make you responsible for your actions. Pongámonos de pies, mis amados. Let's stand, church. Jesus, Pido, mis amados hermanos, I'm going to ask you, brethren. yo soy el primero en confesar que en lo humano
I'm the first one to confess that in the human side, es difícil. it's difficult. Pero como hijo de Dios, But as a son of God, siento paz. I feel peace. At peace. En lo humano, me siento la tristeza que el apóstol Pablo hablaba. As in my human side, I feel sad, the sadness that the Apostle Paul was speaking about. Pero como hijo de Dios, siento paz. But as a son of God, I feel peace. Y amados hermanos, yo no sé de usted, pero al ver esto y al entender lo que el apóstol Pablo está hablando en Romanos 9, I don't know about you, but understanding what Paul is speaking in Romans chapter 9, siendo yo inmerecedor de su amor being undeserving of His love y siendo inmerecedor de su gracia, and undeserving of His grace, inmerecedor de la bendición que Él me ha dado, and undeserving of the blessing that He has given me. lo menos que yo puedo hacer para Él The least that I can do for Him es rendirle todo mi ser is to surrender all who I am y vivir como Él quiere que yo viva and to live how He wants me to live y hacer las cosas que Él quiere que yo haga, and to do the things that He wants me to do. no para ser salvo, Not to be saved, sino porque Él ya me salvó. but because He already saved me. Dios es bueno. God is good. ¿Está, amado hermano, usted demostrándole a Dios su gratitud? Are you showing God your gratitude? Él te escogió, He chose you, no basado en lo que tú has hecho, not based on what you've done, sino basado en su propósito soberano. but based on His sovereign purpose. Hay personas que dicen, oh sí, yo estoy agradecido de Dios. There are people who say, oh yeah, I'm grateful to God. Pero como dicen por ahí, las acciones hablan más fuerte que las palabras. But like it is said, actions speak louder than words. Y si verdaderamente estamos agradecidos de la salvación que Dios nos ha dado, If we are truly grateful of the salvation God has given us, es tiempo de demostrarlo, amados. it's time to show them. Le pido, amados hermanos, que meditemos en esta palabra I'm going to ask you to meditate in these words mientras nos ministran con cántico. while we sing a song. Y si hubiera alguien que necesitara la oración, aquí estamos para orar. And if there's someone who needs a prayer, we're here to pray for you. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Poderoso Dios. Aleluya. Canta esta alabanza conmigo, la niña de tus ojos. Aleluya. Santo Dios. Me vistes a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me vistes a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida.
me vistes a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me vistes a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, tú me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, tú me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Y yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, tú me amaste a mí, me amaste a mí, tú me amaste a mí, me amaste a mí, tú me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Y me diste nombre, la bienaventurada, la rescatada. Oh, aleluya, la novia del Cordero. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, el pueblo escogido por Dios, nación santa, la heredera, la coheredera con Cristo. Aleluya. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Vamos, vamos.
Siéntate amada, siéntete especial. Aleluya. Me amaste a mí, 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 me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, 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 te amo más que a mi vida más. Después de haber leído esos capítulos del verso 8, aleluya, ¿cómo no le vamos a amar si nada merecíamos? Aleluya, más que ser condenados eternamente. Aleluya. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más. Ahora con gozo, aleluya, en celebración a nuestro Señor. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Y me diste esconder, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste esconder, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Aleluya. Jesus. Oh Señor, aleluya. Qué lindo y bueno tú eres, Señor. Santo Dios. Aleluya. Inmerecedores somos, Aleluya. Dios y Padre Celestial. No hay palabras para expresar la gratitud que sentimos por la salvación que tú nos has dado. Entendemos que la salvación del hombre ha sido diseñada para darle la gloria a ti. Señor, te pido en este momento, intercedo por tu pueblo. Padre, perdónanos. Perdónanos porque a veces vivimos indiferentes. A veces, Señor, tenemos el enfoque más en las cosas del mundo y en el entretenimiento y en otras cosas que quizás no son de tu agrado. Padre, ayúdanos. Te pido que esta palabra penetre a lo profundo de nuestros corazones y que tu Espíritu Santo haga germinar fruto.
a 100 por uno, Padre. Padre, que podamos vivir como cristianos agradecidos a ti. Que podamos hacer tu voluntad agradecidos de ti. Que podamos trabajar en tu obra agradecidos de ti. Que podamos hacer todo lo que tenemos que hacer para darte la gloria. Y que vivamos siempre agradecidos.